Muy buen día, soy la docente Marlene Rivera Guzmán, estudiante de la maestría virtual en educación con énfasis en la inclusividad. En el curso de políticas y de desarrollo de la educación inclusiva vengo a presentar este trabajo con la docente que me corresponde, Marta Cadena. Voy a presentar este trabajo de evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Y voy a hacer una línea del tiempo. En 1901, la escuela diferenciada y al margen del sistema escolar ordinario se inauguró en Bruselas en la escuela de Ovidio de Crowley para retrasados anormales, 1948. Declaración Nacional de los Derechos Humanos en Asamblea General se reconoce en el artículo 26 a la educación como un derecho humano. John Taines, Tailandia, 1990, marzo. En 1990, Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, EPT, declara que todas las personas, niños, jóvenes o adultos, deberán estar en condiciones de aprovechar las oportunidades para la educación. En 1901-1948. De 1955 a 1990. La evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. La UNESCO define la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial del 21 de diciembre de 1965. Educación inclusiva. Apareció en el contexto internacional en el escenario de la educación para todos en la Conferencia Mundial de Yontin. En 1955, el Instituto Nacional para Ciegos, la INCI, fue creado mediante el decreto de 1955, firmado el 15 de julio de 1955. En 1965, las Naciones Unidas realizan la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la cual entra en vigor en 1969. En 1975 surge la Declaración de Salamanca, ámbito de acción en las necesidades educativas especiales, donde se resalta la urgencia, la necesidad y el derecho a todas las personas con necesidades especiales, NEC, en permitir recibir unas instrucciones de calidad donde tenga la oportunidad de adquirir un nivel aceptable de conocimientos. Y en 1990, concepto de educación inclusiva. En la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, seguimos con la línea del tiempo. En 1991, la Constitución Política de Colombia consagra los derechos de las personas con discapacidad en diferentes dimensiones, desde el respeto de la dignidad humana y en su propia condición de personas pertenecientes a una sociedad y a una cultura. En 1994, la Ley General de Educación, la Ley 115 de febrero 8 de 1994 en Colombia, cuyo objetivo regula el servicio público de educación fundada en los principios de la Constitución Política de Colombia. El decreto 2082 de 1996 se impartirá a través
de un proceso de formación en instituciones educativas, estatales y privadas. La UNESCO define la educación inclusiva como el proceso por medio del cual se identifica y responde a la diversidad de distintas necesidades de todos los estudiantes a través de la participación en el aprendizaje de la cultura, comunitario y social, ofreciendo respuestas a todo tipo de necesidad educativa escolar y extraescolar 2005, 1991-2005. La evolución de la política en el marco de la educación inclusiva surge en Colombia la Ley 1098 en 2006. El Código de la Infancia y de la Adolescencia en el artículo 36 establece la discapacidad como una limitación física, cognitiva, sensorial, mental o cualquier otra permanente o temporal y favorece a la igualdad de condiciones escolares, sociales para las personas con alguna discapacidad. En 2009, en Colombia surge el decreto 366, por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva. En 2013, en Colombia, se crea la ley estatutaria 1618. El objetivo de esta ley es garantizar y asegurar de una manera veraz los derechos de las personas con discapacidades por medio de la adopción de las medidas de inclusión, acciones afirmativas de ajustes razonables que permiten la eliminación total de la discriminación. En 2014, la educación inclusiva con ayuda en el establecimiento del desarrollo sostenible en los fundamentos de la educación inclusiva que se integre con el objeto de que la educación es para todos. Objetivos del desarrollo sostenible 2006-2015. Evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. La educación inclusiva es la mejor solución para un sistema escolar que debe responder a las necesidades de todos los alumnos. 2025. Referencias: CONADES y MINDES, Convenciones sobre los Derechos de otras personas discapacitadas, Educación, Inclusión en la Educación, Educación Básica Especial, Educación Inclusiva, Educación de Currículo Nacional, Educación Básica, ONU, Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales, ONU, Convención sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas en Nueva York, y Ginebra, UNESCO, 1990, Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Nueva York, Estados Unidos. Muchísimas